Ok, todos quieren que sus beats suenen mejor, pero casi nadie aprende sound design y ahí está el problema. Si estás usando los mismos presets que todos, estás sonando igual que todos. Yo también dependía de ellos hasta que descubrí cómo diseñar mis propios sonidos desde cero. Y lo mejor es que no necesitas saber de síntesis o ser un ingeniero en sonido, para nada. En menos de 2 horas puedes comenzar a crear tus propios sonidos y hoy te voy a enseñar cómo. Yo empecé produciendo música electrónica, me encantaba, pero mis canciones no sonaban tan bien, o bueno, como yo quería. Intentaba arreglarlo con más plugins, más mezcla, más tutoriales, pero el problema no estaba ahí. Algo curioso, y es que un día estaba enseñándoles unos beats a unos amigos ya hace tiempo y a varios les gustó, pero uno de ellos soltó un comentario y dijo: es que estás usando los mismos presets que ya utilizamos todos. Sí, sonaba bien, pero suena a que ya alguien hizo ese beat. Esa frase, no te voy a mentir, me pegó duro, pues porque era la verdad. Y ahí entendí que si quería destacar, tenía que dejar de depender de los presets. Así fue como empecé a estudiar sound design. No te voy a mentir, no fue fácil. La mayoría de los tutoriales eran técnicos, aburridos, muy largos y al final no entendía nada. Y si te preguntas, sí, aprendí de forma autodidacta. Estuve a punto de rendirme hasta que encontré una forma diferente de poder aprender. Y a día de hoy es el método que yo enseño, llamado Crea. Es bastante bueno este método y lo puedes aplicar desde ya. Empezando por la primera fase, comprende. Primero tuve que entender cómo nacen los sonidos, porque si no sabes cómo funciona un sintetizador, no sabes cómo moldear el sonido que tienes aquí en la cabeza. Es como tratar de pilotear un avión sin saber qué hace cada uno de los botones. Una vez que entendí los fundamentos, ahí fue como si me dieran ya el control por completo, las llaves del avión. De ahí nos pasamos a la segunda fase, que es rompe. Después de entender cómo nacen los sonidos, lo siguiente fue romper mis creencias, porque siempre pensé que tenía que inventar mis sonidos desde cero, pero la realidad es que no. Los mejores sound designers primero recrean y luego crean. Empecé a tomar sonidos de canciones que a mí me gustaban y haciéndome la pregunta de cómo yo haría este sonido. No era copiar, era entender, porque cada vez que yo recreaba un sonido siempre aprendía algo nuevo, y lo mejor, me ayudó a romper esa dependencia a los presets que tenía, porque ya sabía cómo estaban construidos. Imagínate, ya he hecho más de 600 presets. Pasando a la tercera fase de este método es explora. Ya que sabía cómo funcionaban los sonidos, empezaba a explorarlos a fondo, subiéndole cada knob, cada parámetro, cada efecto. Me hacía preguntas como: ¿qué pasa si combino este reverb con este parámetro? ¿Cómo sonaría? Así fui creando sonidos que no existían en un plugin y ahí fue donde empezó a nacer mi estilo. Y por último viene la parte más emocionante: aplicar. Porque ya no estás diseñando sonidos por diseñar, sino que ya diseñas sonidos para tus canciones. Aquí es donde tu identidad como productor empieza a notarse. Y lo mejor es que ya no estás girando los knobs sin sentido, sino que ya sabes lo que buscas y cómo lograrlo. Es más, vámonos al FL Studio para que veas cómo diseño 2 sonidos implementando mi método dentro de mi workflow. Yo tengo aquí 2 midis hechos, uno para hacer unos pianos y otro para hacer un Reese Bass. Quizá añadamos algo más. Sin embargo, son 2 sonidos que vamos a diseñar desde cero. Ok, yo creo que voy a empezar directamente a irme por unos keys. Voy a tratar de hacer algo tranquilo, no busco algo tan agresivo. Entonces, ok, voy a empezar a modificar justamente el envelope. Ya en la mente tengo justamente este sonido. Me encanta. Entonces, ahora, aquí yo lo que voy a hacer es irme a estas partes. Ok, a empezar a modificarlo. Aquí estamos haciendo mucho la parte de explorar. Ok. Me encanta cómo está sonando. Vámonos a la parte de efectos. Ok. Wow, está buenísimo. Vamos a ponerle un delay estéreo. Quiero que empiece a estar bastante amplio. Ok, no, busco que sea un cuarto totalmente. Ok, vamos a hacer algo así.
Esto que estoy haciendo simplemente es modificando el sonido, experimentando justo en la parte de los efectos. Si no les estoy diciendo como mucho del proceso a detalle, es que quiero que vean cómo ya teniendo las bases del sound design y justamente siguiendo el método de Crea, ya inconscientemente solo vas por el sonido. Ya sabes qué hacer, ya sabes qué parámetros tocar, qué efectos poner y hasta cierto punto empezar a explorar y sobre todo a experimentar. Ok. Ok, suena muy bien. Wow. Vamos a utilizar el LFO para darle como este wow, ¿saben? Algo así. Y vamos a hacer que sea como un envelope. Y no sé, algo más tranquilito. Vamos a dejarlo en mono porque queremos que solo sea una sola nota. Y vamos a añadirle un sub. Ok. Me gusta. En este caso vamos a ponerle efectos, algo así potente. Ok. Vamos a hacer una última melodía. Yo creo que aquí vamos a hacer un pequeño plugcito. Algo así. Y aquí vamos a ponerle este. Y como se fijan, podemos llegar a resultados increíbles. Yo en lo particular me imaginaba estos sonidos en esta melodía. Posiblemente tú te imagines otros muy diferentes, y ahí está el punto del sound design, que cada uno tiene una perspectiva diferente y que el método Crea lo puedes aplicar en cualquier contexto. Si sientes que ya es el momento para dejar de depender de los presets y crear tu propio sonido, entonces da el siguiente paso. Creé un workshop donde en menos de 2 horas te enseño sound design de una forma clara, sencilla y con resultados desde tu primer sonido. Te dejo el link abajo y nos vemos dentro. Adiós.